Hola, bienvenidos a todos. Estamos esperando que ingrese nuestra audiencia. Desde el Museo del Canal le damos una cordial bienvenida. Le saluda Margie Muñoz. Hoy estaremos presentando desde esta plataforma el diálogo en el museo. Así que saludamos a toda nuestra audiencia que se conecta desde diferentes puntos y le anunciamos que estaremos grabando este Zoom para luego subirlo a nuestro canal de YouTube. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, un tema que lleva a conocer los museos como espacios educativos, cómo podemos crear esos espacios para apoyar a la educación. Vamos a enfocarnos en este caso en los espacios en Panamá, pero con mucho gusto nosotros vamos a ver algunas preguntas, sugerencias que tengan ustedes a medida de lo que vamos hablando. Así que bueno, hoy nos acompañan aquí tres grandes panelistas que tenemos de invitadas. Y vamos entonces a dar inicio con nuestro diálogo en el museo y queremos saludar a la doctora Guillermina de Gracia, quien ha trabajado como subdirectora de la Dirección Nacional de Patrimonio Histórico del Instituto Nacional de Cultura de Panamá. Ha sido profesora invitada en la Universidad de Panamá, en la Universidad de los Andes en Colombia y en la Universidad de Barcelona. Ha sido consultora en museografía y educación para el Patronato de Panamá Viejo y ha laborado como consultora para el Banco Interamericano de Desarrollo y el Programa Naciones Unidas para el Desarrollo CAF, Banco de Desarrollo para América Latina y para el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales de Panamá. Es coordinadora del Congreso de Antropología e Historia de Panamá en los años 2013, 2016 y 2019 y es miembro fundador de la Asociación de Antropología e Historia de Panamá y socia fundadora de Antropólogos Asociados, empresa consultora en temas de historia, arqueología y patrimonio. Actualmente es profesora del Centro Regional Universitario de Coclé de la Universidad de Panamá, a quien le damos una cordial bienvenida. Gracias, Guillermina. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, y también nos acompaña esta tarde la doctora Kaisha Corinialni, es profesora de historia en Emerson College, quien también es autora del libro Panama in Black, Afro-Caribbean World Making in the 20th Century. En sus trabajos de investigación, la doctora Corinialni se ha enfocado en historias de imperialismo, migración, feminismo y activismo afrodiaspórico durante el siglo XX en Centroamérica, el Caribe y los Estados Unidos. Sus proyectos de investigación han recibido el apoyo de la Fundación Mellon y del Instituto de Cuidados Académicos, de Ciudadanos Académicos y el Centro de Investigaciones para Estudios Africanos y Afroamericanos de Harvard University. Bienvenida y gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes a todas y todos. Bueno, y contamos también con una participación de nuestra magíster Nayasha Warren, que es investigadora educativa para el Museo del Canal Interoceánico de Panamá y también investigadora adjunta ad honorem para el Centro de Investigaciones Educativas de Panamá, el CIEDUT-IP. Está interesada en prácticas educativas e innovadoras e inclusivas en museos, el aula y entornos de aprendizaje en línea. Su investigación actual se enfoca en el aprendizaje de la historia y en la inequidad educativa. Es miembro de la Sociedad de Amigos del Museo Afroantillano, SAMAP, en Panamá y forma parte de la Junta Directiva de la Asociación de Museos del Caribe. Actualmente es copresidenta del Comité para la Conferencia de la asociación que se realiza en Panamá en el 2024. Gracias a nuestras tres panelistas que nos acompañan hoy para nuestro diálogo en el museo, los museos como espacios educativos, cómo podemos crear espacios para apoyar a la educación. Buenas tardes. Queremos contarles que este equipo presentó en septiembre de este año un estudio descriptivo sobre cómo se aprende y qué se aprende sobre la materia de la historia para los colegios públicos de diferentes regiones de Panamá. Y para conocer un poco más sobre este estudio, le cedo la palabra a Nayasha Warren para que nos comente más sobre este proyecto que queremos conocer un poco. Dale, muchas gracias, Margie.
Creo que también me avisan que tenemos que dejar de compartir Sí, pantalla, entonces para que nos vean así. vamos a Ahí dejar de vamos. compartir para que se puedan ver. Ajá, Bien. listo. Ok, bueno, sí, bienvenidos a todos, gracias por acompañarnos hoy. Sí, este estudio descriptivo prácticamente fue un estudio de 2 años que iniciamos en septiembre del 2021 y acabamos de terminarlo en septiembre de este año 2023. Este estudio involucró una muestra aleatoria de 76 escuelas de Coclé, Colón, Panamá Centro, Panamá Oeste y Veraguas, muy a propósito tratando de incluir escuelas y docentes y estudiantes de áreas lejanas y cercanas al centro, por decirlo así, tanto al centro como el canal, pero también cercanas y lejanas al centro de sus regiones, ¿no? Logramos encuestar a 91 docentes en nuestra primera etapa y en una segunda etapa entonces profundizamos un poquito más, visitando a algunos de esos docentes en sus aulas, observamos sus aulas, los entrevistamos, encuestamos a sus estudiantes y también logramos hacer grupos focales con ellos. Con esa combinación de métodos de recolección de datos pudimos conseguir como que una buena impresión para describir qué es lo que pasa en el aula y también las percepciones de los docentes y los estudiantes sobre qué aprenden y cómo aprenden sobre la historia del Canal de Panamá en este caso. Súper, muy interesante este proyecto de estudio de investigación que nos ha llevado un poco a conocer sobre cómo los docentes están ahorita en Panamá implementando sus metodologías para enseñar lo que es la parte de la materia de historia, que es una de las materias que tal vez los estudiantes siempre piensan que puede ser un poquito más complicada y que necesitan de herramientas para poder ellos llevar a cabo un aprendizaje mejor. Y creo que en este caso los museos, como el Museo de Historia, entramos nosotros como un aspecto muy importante en la parte de ser un contenido para estos docentes y para estos grupos de estudiantes, y el museo, por lo menos en este caso, se encuentra en este ámbito de crear estos espacios para que los docentes y tanto los estudiantes también utilicen esta herramienta dentro de lo que son las exposiciones del museo. Bueno, y nos gustaría conocer también por parte de Guillermina, que estuvo también participando en este estudio de investigación, un poco sobre, que nos pueda comentar sobre esos resultados de los grupos focales en los que tuvo participación, qué métodos de enseñanza están utilizando estos docentes en la materia de historia. Así que le damos la palabra a Guillermina para que nos comente un poco sobre eso. Hola, buenas tardes a todos y a todas los que nos escuchan. La verdad que fue un proyecto muy, muy interesante donde pudimos evidenciar datos trabajando con los tres sectores del proceso educativo, los docentes, los estudiantes, el material educativo, el MEDUCA. Muchas conclusiones llegamos. Yo creo que resumirlo eso en unos minutos es muy difícil. Yo quisiera quedarme con la que siempre vengo repitiendo de este estudio. Lo que ya me han escuchado, hemos comprobado que los estudiantes no visitan museos, pero cuando lo visitan lo hacen con las escuelas. Es ahí la importancia que tiene, o parte de la importancia que tiene este proyecto, de conocer de primera mano cómo es el proceso de la visita para poder incidir en ella, en lo que ya venimos mencionando anteriormente, sobre cómo va a ser antes, durante y post visita cuando los estudiantes llegan. También tienen un concepto de museo, aunque no hayan visitado un museo, tienen un concepto de museo y les pedimos que hicieran un museo y en eso pudiésemos conversar mucho más. El museo sigue siendo un espacio para enseñar. Los docentes son conscientes de eso, los estudiantes son conscientes de eso y también el Ministerio de Educación. Así que revisar la bibliografía fue parte del trabajo en el cual nos encargamos. Fue fascinante ver también cómo necesitamos actualizar, cómo estamos separada la academia de la educación y a veces los museos también, ¿no? Entonces, tenemos que unir esos vínculos y este es un primer trabajo. Agradezco mucho a Nayasha Warren, trabajar con Nayasha, con Caixa, un equipo de mujeres. Bueno, que estamos interesadas en conocer la situación de los museos, así que muy contenta de este proyecto. Enhorabuena a Senacid por darnos la subvención y al Museo del Canal por creer que hay que conocer los públicos que visitan el museo.
Sí, muchas gracias, Guillermina, por tu intervención. Sí, claro que sobre todo conocer dentro de las aulas de clase, de esos salones, qué tipos de contenidos utilizan estos docentes para generar sus clases, cómo nosotros podemos aportar a mejorar estas clases, porque muchas ocasiones pensamos que estamos en la línea correcta o adecuada y tal vez la metodología que se estén utilizando no son las más adecuadas, no le llega la información de una manera fácil al estudiante o en muchas ocasiones el docente no tiene la oportunidad de tener accesibilidad a toda esta información o tener otras áreas de consultas o otros espacios en donde puedan implementar o desarrollar sus técnicas de aprendizaje para los estudiantes. Y vamos entonces a conocer por parte de Kaisha que nos comente un poco sobre estos factores que impactan ese aprendizaje en las clases. ¿Qué estrategias utilizan actualmente estas escuelas para enseñar la historia? ¿Qué nos puedes comentar sobre todo lo que se dio en el proyecto de investigación? Sí, muchas gracias por esa pregunta, Margie. También agradezco también poder formar parte de este equipo, que fue para mí fenomenal, siendo historiadora en el mundo académico y a veces no estar pensando en cómo se enseña al nivel de la media, la premedia y lo que tienen los docentes y lo que no tienen. Y lo que más para mí me impactó de este estudio fue ver la manera en que los docentes están tratando en la mejor manera que pueden enseñar, ¿no? Con lecturas, con charlas, utilizando las páginas web, WhatsApp, de todo lo que tienen disponible para darle una imagen completa de qué puede ser la historia, de qué puede ser investigar, pero que ellos mismos están limitados en muchas veces no tener la capacitación, en que muchas veces no han tenido la oportunidad de tener a alguien que llega con la cátedra de historia a darle información de cómo es que haces una pregunta histórica, cómo es que puedes utilizar un objeto, un documento para analizarlo y entonces debatirlo dentro del aula. Así que no tienen ese ejemplo ya que se les hace a ellos mientras están ellos preparándose. Y lo que pasa es cuando están con los estudiantes, no tienen la oportunidad de profundizar mucho porque ahora tienen, basado en lo que dice Meduca, tengo que estudiar esto, enseñar esto, lo otro, y lo dinámico de la historia, que es la investigación, que es la presentación, etcétera, no se llega a hacer de cierta manera. Y es ahí donde los museos, los docentes, los académicos, juntos, yo creo, podemos crear nuevos espacios para innovación, para que los estudiantes no sientan que la historia es algo del pasado, de memorizar, pero que de veras es algo que forma parte de cómo ellos pueden pensar en el legado que le quieren dar a sus antepasados, a los que vienen en adelante, y que esto es la parte que es más excitante, la que cuando estamos observando a los docentes, cuando tenían esa oportunidad de hablar de las conexiones que ellos tenían en algún lugar y cómo ese lugar estaba conectado con una historia y cómo eso entonces podía llevar a conclusiones de cómo es que pensamos el canal, de quiénes están en el canal, quiénes no están en el canal. Algo sumamente impactante. Y otra vez, regresando a lo que se encuentra en los textos que los estudiantes tienen, muchas veces, por ejemplo, no tienen información sobre mujeres, sobre pueblos originarios, sobre comunidades afrodescendientes. Y de repente, si ellos tienen esa oportunidad de hacer investigaciones ellos en sus comunidades, se dan cuenta que hay cosas muy ricas que pueden encontrar. Pero para hacer eso, ellos necesitan que los docentes les den esa guía. Y los docentes en sí necesitan esa capacitación. Así que todo es un núcleo que nos necesitamos, pero es de cómo hacerlo de una manera que sea fácil y efectiva para todos los participantes. Sí, gracias, Kaisha, por todo esto que nos has comentado y viene aquí a este debate en conocer de que los estudiantes muchas veces no conectan el pasado, la historia pasada con lo que está en actualidad, o sea, el pasado es algo antiguo, algo que ya ellos no van a volver a ver, pero nuestra historia siempre va a estar conectada con nosotros, es parte de nuestra vida, es parte de nuestra esencia y lo vemos en todos los espacios.
La historia está dentro de nosotros desde que nacemos, en nuestra comunidad, en nuestra casa, en los lugares a los que asistimos. En todos lados vamos a tener esa historia porque todos esos espacios vienen con una historia en donde nosotros estamos. Y es algo muy importante, como tú comentabas también con relación a todos estos temas que hoy día no se dan en las clases porque tal vez no tienen las documentaciones, las bibliografías adecuadas o dónde encontrar estos contenidos, accesibilidad a ellos en los temas que hoy día a nosotros necesitamos conocer, la parte de nuestros descendientes afroantillanos, el tema de la mujer, que es algo muy importante y creo que nosotros como Museo del Canal en este aspecto estamos tratando de hacer algo muy importante dentro de nuestro contenido expositivo, que nuestras salas toquen esas temáticas del rol que ha tenido la mujer en la historia, porque si vemos también los contenidos en la historia, siempre mencionan, no por denigrar a los hombres, pero siempre es un hombre el que lleva ese factor de protagonismo y no una mujer, porque detrás de cada hombre hay una gran mujer también, y ver ese rol que han enfrentado las mujeres, ese rol que han enfrentado también muchas otras culturas que han sido parte de esto, y ahí entra ese tema de la decolonialidad, de cómo nosotros vamos apropiándonos de esta historia en nuestros propios entornos. Entonces, el museo, en este caso, apoya en ese aspecto, en brindar este tipo de contenido para que tanto los docentes, todas las personas profesionales en el ámbito de historia puedan tener un acceso, una plataforma y una herramienta accesible para poder obtener estos contenidos. Así como también nosotros como Museo del Canal estamos trabajando en programas educativos, en donde hemos tratado de llegar a estos colegios en provincias, en lugares que no son tan accesibles, que también se ve mucho por la parte de la logística, que no todo el docente tiene esas facilidades, no todos los estudiantes tienen facilidades económicas para poder trasladarse y viajar hacia la ciudad de Panamá, que es donde por lo general pueden tener este acceso a este tipo de recursos educativos y manejar un poco más de información sobre la historia, en donde puedan comparar diferentes textos hechos y hacer ellos su propia conclusión de todo este contenido, que analicen, que investiguen, porque esa es como la parte en que nosotros nos corresponde un poquito más con relación a esto. Eh, ofrecerles a ellos como docentes. Yo no sé si en el caso de Nayacha nos quieras comentar un poquito sobre esa experiencia de los docentes. ¿Qué te comentaban ellos a la hora de realizar este estudio con relación a todas esas dificultades que se veían o qué necesidades tienen ellos para poder tener estos espacios de educación? Sí, claro que sí. Con los docentes fue muy grato poder conversar con ellos, especialmente cuando logramos profundizar, los visitamos en sus contextos donde trabajan con sus estudiantes y entre los retos que mencionan mucho son la falta de acceso a esos recursos educativos, algo que duele en el alma porque sabemos que hay, existen y aquí en Panamá no hay que irse lejos, pero el otro reto que tiene que ver con infraestructura, acceso a electricidad y a internet, a veces es justamente lo que dificulta que tengan acceso a estos recursos, ¿verdad? También me pongo a pensar, no solo los docentes, pero los estudiantes. Nosotros llegamos a estas escuelas para hacer un estudio, para recolectar datos, pero para ellos era como que los estábamos visitando, Guillermina no me deja mentir, era tan emocionante para ellos ver al museo llegar a sus escuelas y eso también nos dice, wow, nos damos cuenta que les hace falta y los emociona mucho saber que nos interesan ellos y que juntos podemos trabajar para ver cómo lograr esa conexión. Y hay que ser creativo, ¿no? La solución definitivamente no es la misma para todos. Tenemos escuela inclusiva en Panamá Centro, que a pesar de estar aquí mismito, están lejos, lejos. Nos tocó ir a una escuela, la única que tal vez era de muy, muy difícil acceso comparada a las demás, especialmente por la temporada. Y wow, nadie debería tener que atravesar ese tipo de situación para llegar a una escuela. Pero ver eso fue muy importante para nosotros, creo que eso fue un logro del estudio también, poder ir a lugares cercanos y lejanos y comparar y ver la similitud en muchos de esos retos, como la falta de recursos, pero también las diferencias, ¿no? La distancia, ser de área de difícil acceso y estar en una situación donde la infraestructura no te permite ni siquiera acceder lo que está en un YouTube, ¿verdad? Yo tenía que considerar cuando iba, si le iba a llevar un recurso, llevarlo en un USB. Y los docentes
son muy creativos. Hay algunos que se le ingenian para bajar esos videos de YouTube, que eso no es fácil, el que lo ha tratado de hacer debe saber, no es tan simple la cosa, para poder mostrárselo en su propia computadora, porque no es que la escuela necesariamente tenga una computadora para mostrar eso a todos los chicos. Estuvimos en salones donde a veces son solamente 2 estudiantes de séptimo grado y también en salones donde eran 30 o más. Y esa, poder ver esa variedad de contextos en donde los docentes tienen que, de alguna manera, echar el cuento, como quien dice, que sea interesante y trabajar con lo que tienen, como dijo Kaisha, yo creo que a nosotros nos anima mucho para pensar y comenzar a ver, hacer esa lluvia de ideas de qué más podemos hacer para llegarles, ¿no? Así que sí, eso sería entre las cosas que me impresionó de lo que dijeron los docentes en su situación. Sí, en el caso de Guillermina, sí nos gustaría conocer como qué fue lo que más te impresionó, tal vez al tener este contacto con ellos también dentro de esa organización, porque te tocó esa parte del campo, de estar con ellos, de involucrarte con estos grupos. ¿Qué tal vez fue esos aspectos que más te impactaron de cómo ellos hacen para poder enseñar esta materia a estos tipos de estudiantes, como dicen Ayaya? O sea, tanto multigrados, hay salones muy grandes, hay espacios en donde no tienen tecnología y que fue un poco complicado también para todos los que se involucraron directamente en la parte de trabajar con estos grupos escolares. Bueno, podría contar varias cosas. Primero tenemos que tener, bueno, lo que no saben, yo vengo de escuelas, de este tipo de escuelas, yo soy de Penonomé, yo soy de Río Grande de Penonomé, de padres que llegaron hasta sexto grado. Yo soy muy motivada por mis docentes, o sea, a mí no me hubiese, a mí en mi casa no había libros de historia, o sea, yo no me hubiese gustado la historia si no es por mis docentes que me enseñaron la historia. Entonces, eso lo veía en los estudiantes, eso lo veía en los docentes, así que lo que a mí me pasaba era volver, o sea, quitarme 30 años, bueno, más, porque tengo 40. Sí, quitarme muchísimos años, ¿no? O sea, acabo de tirar mi cédula. Entonces, cada vez que uno va a estas escuelas, en mi caso, que como les digo, vengo de esa formación, vuelvo a lo mismo. O sea, el docente es el que te inculca ese gusto, esa emoción por la historia. Esa emoción cuando contaban de los procesos para poder sacarlos, esa emoción que viví yo cuando tenía 10 años y conocí el Museo Antropológico. Yo recuerdo esa visita perfectamente. O sea, yo no puedo decir ahora que soy museógrafa por eso, pero sí te puedo decir que recuerdo esa visita, ese primer libro que lee sobre la historia de los afrodescendientes con la profesora Melba, esos libros que están más allá de la información que usa el docente para dar sus clases, esos recursos que también se adaptan ellos, ¿no? Pero sobre todo cuando se planifica una gira, creo que ahí es un tema donde se podría profundizar muchísimo, porque el docente sabe y es consciente de que la gira le aporta mucho a la formación de su estudiante, y por eso los ves haciendo guantú, rifa, vendiendo carimañola, todo lo que le permita reunir esa cantidad de dinero, que le permita sacar, alquilar el bus, pagar los seguros, venir aquí. Y también esa necesidad que tiene el docente, que ahí sí difiere un poco con ellos, pero es que quieren que el niño vea mucho, los niños vean mucho. Entonces, claro, tienes que ir al Museo del Canal, al Frantillano, al no sé qué, y al final es muchísima información, pero entiendo al docente, porque estuve en ese lado y yo recuerdo esa visita, ¿no? Así que cuando se trabaja con estos grupos focales, cuando le preguntábamos a los niños, pues teníamos cuatro preguntas principales sobre eso, de cómo se aprende, de las tareas, el recurso de la tarea, que ahí Caixa nos ayudó muchísimo para saber, vuelvo a lo mismo, ¿no? Estas investigaciones tienen que ser multidisciplinarias. Todas las visiones de cada una de nosotros, de las personas con las que estudiamos, de la compañera que observaba al docente, nos permite llegar a las conclusiones que hemos llegado, ¿no? Y a los aportes que podemos dar. Y que surgen muchísimas más preguntas a partir de ahora. Yo siempre digo, o sea, eso es lo bueno de esta investigación. Ahora tenemos muchísimas más preguntas con las que iniciamos. Así que para mí ha sido
sobre todo en las escuelas que trabajé, que fue la de Coclé, Veraguas, también trabajé en Colón, Nayacha. Ah, sí, en Colón también trabajamos. No sé, lo que tengo del aprendizaje de ese proceso. Sí, es un poquito, muy complicado el que el docente solo quiera enfocarse en una metodología, que es lo que nosotros como museo queremos brindar, una herramienta, y que tal vez todos los museos estemos en esa misma sintonía. No acaparar con todo un contenido, porque sí sabemos que un estudiante no puede tener toda la historia en una hora, es muy complicado, pero sí alguna metodología en donde nosotros podemos evaluar a su ingreso cómo está el conocimiento de ellos, y dónde tal vez podemos hacer ese reforzamiento para que salgan del museo por lo menos con una idea mejor de la que llegaron, y una comprensión mejor de los contenidos que se muestran en los museos. En el caso de nosotros, que tiene mucho contenido en la parte de historia y que son temas muy relevantes. Por ejemplo, el museo ahorita tiene exposiciones que hablan sobre el tema de la invasión, una temática que en el salón de clases no lo damos, y una temática con relación a la actualidad del canal, que son temas que no aparecen en nuestros libros de texto, y creo que Kaisha no me deja mentir, que son parte de esos contenidos que ella comentó que no están, y que son muy importantes también en el aspecto de cada uno. Y sí, ahora me gustaría preguntarles a ustedes qué recomendaciones pudieran ustedes compartir a través de este estudio que nos ha quedado, como qué podemos recomendar, o para los docentes, o para estos espacios que pueden ser fáciles o facilitadores para poder que los estudiantes y tanto los docentes puedan llevar estos contenidos de la historia. ¿Qué podemos recomendar? Entonces empiezo con Kaisha para que nos comente un poco sobre eso, qué recomendaciones nos daría a través de este estudio de investigación que nos dejó. Sí, sí, para mí primero sería actualizar los textos que se utilizan, porque lo que nos dimos cuenta es que se ha publicado mucho en los últimos 20 años, trabajos sumamente extensivos de toda esta temática de quién participa o no en el canal, del impacto de la zona del canal, de el ambiente, la arquitectura. Hay tantas cosas que para cualquier estudiante va a ser muy interesante, pero no llegan a hablar de eso. Todavía hay un énfasis en los tratados, ¿no? En el tratado de este año, en el otro tratado, quizás en lo diplomático, pero no necesariamente en cómo se vivía, por ejemplo, en la zona del canal, en cómo se vivía entre Panamá y la zona del canal, en quiénes eran las personas de Italia, España, de Barbados, de Jamaica que vinieron, y los que se quedaron, y las familias que crearon, que todo eso es una dinámica que para los estudiantes puede ser algo que les da cuenta, esto forma parte de mi realidad. No solamente fue algo que pasó en el pasado, yo vivo esto, las calles, si yo paso por Caledonia, esta es la historia. Si yo paso por esta parte de Colón, esta es la historia. Así que darse cuenta que el pasado y el presente y el futuro tienen esa conexión, y tenemos que empezar con lo que tienen, lo que enseñan en estos textos escolares que tienen. También yo diría que tener más oportunidad, y esto está basado en lo que está diciendo Guillermina y también Nayasha, de tener más comunicación explícita entre museos y las escuelas, que en forma de guías, en forma de tener ya fechas exactas de cómo se puede visitar, de trabajos que pueden hacer los museos con las escuelas. Uno de los aspectos del estudio que más me gustó fue también hacer investigaciones de cómo otros museos en otras partes de las Américas están tratando de conectarse con escuelas, y darme cuenta de lo que estaban haciendo en la República Dominicana, en el Museo de la Memoria de la Resistencia, ese era el Museo de la Memoria de la Resistencia, en Colombia también, en Bahamas, en todos lugares, que había esta oportunidad para personas que estaban en la escuela en participar en concursos, en ensayos, en documentales que estaban organizados por los museos y que también eran parte del currículo. Así que no era algo extra, sino parte integral de cómo estaban aprendiendo sobre la historia. Y creo que si lo vemos como algo integral y no algo aparte,
qué se hace si tienes tiempo, si llegan a calcular todo el protocolo, que eso también va a animar mucho a los estudiantes que sientan que ellos también pueden participar y crear y contribuir en lo que es y no es la historia de Panamá, del canal y lo que viene. Pero hay mucho más y quiero que también Nayasha y Guillermina tengan oportunidad de reflexionar en las recomendaciones, pero sí. Sí, sí, Guillermina, ¿nos quieres comentar con relación qué recomendaciones te gustaría dar? Porque si todo asertiva. No, la verdad que una de las cosas que agradezco del proyecto fue trabajar con una estudiante de la licenciatura en Geografía e Historia del Centro Regional Universitario de Coclé, la estudiante Jocelyn Quijada. Es una oportunidad que se le dio en el proyecto, pero también nos ayudó a nosotros y creo que las otras compañeras que trabajaban, que eran estudiantes, también nos ayudó porque creo que parte de la enseñanza es que hay que seguir trabajando con los docentes, pero también hay que seguir trabajando, y ahí estuvo Nayacha entrevistando a historiadores como Celestino Araúz, el profesor Fernando Aparicio, para poder también ver esa formación que tienen los licenciados en Geografía e Historia o en Historia, que al final van a ser los docentes, ¿no? Y Jocelyn, de tantas las cosas que nos comentaba, me comentó que jamás se había planteado lo de didáctica de las ciencias sociales, lo de la didáctica en las aulas, que probablemente no lo ve en la licenciatura. Y si no es a través de estos proyectos, de eso que le hace pensar en cómo yo voy a enseñar toda esta información, ¿no? Así que yo agradezco la retroalimentación que tuve de ella porque la comentábamos entre nosotras y como bien señalaba Caixa, hay un trabajo con los docentes continuo, porque la historia, continuamente, el maravilloso libro de Caixa, ¿no? Que nos lleva a traer ese pasado al presente, y esa es la función también de los museos, para poder apropiarse, pero apropiarse bien, o sea, agarrarse a ello y decir, oye, esto es lo que pasó, cuál es la interpretación que tú le das, porque el museo solamente te da herramientas, el libro de Caixa te da herramientas para entenderlo, ¿ok? Y al final también los estudiantes universitarios, que son futuros profesores o futuros investigadores, no tienen esa oportunidad desde su formación. Y yo creo que ahí es un trabajo que se podría, que el museo debe vincularse, eh, sin terminar en el hay que. Sí, es muy importante eso de nosotros como museos, tener ese espacio para que el docente se pueda capacitar, porque si algo sí que se vio también dentro de este estudio era esa parte de la capacitación y como bien comenta, entras a una licenciatura a estudiar historia, pero no tienes esa metodología de cómo implementar o qué herramientas utilizar para dar tus clases. Entonces, los museos nos convertimos en ese tipo de herramientas en donde el docente puede accesar y capacitarse. Nos preguntaban ahorita también aquí como qué herramientas podemos darnos. Con mucho gusto nos pueden escribir y nosotros como museo tenemos herramientas que podemos facilitarle para sus clases y también invitarlos a que sean parte de nuestros programas educativos que tenemos para que tengan esa oportunidad de ser parte de estas actividades que nosotros realizamos en el museo. Así que está abierta estas ventanas que el museo siempre tiene para todo el público y que puedan también. Nosotros dentro del programa ya de investigación, algunas escuelas tuvieron la oportunidad este año, algunos docentes de traer a sus grupos y creo que fue lo mejor que hemos estado generando este año con ellos porque el docente sintió que tenía un respaldo que no venía directamente de la institución que debe de darle a ellos, garantizarles a ellos esta preparación y se vieron muy involucrados y quieren seguir trabajando con nosotros en estos programas educativos porque es una herramienta accesible para todos ellos. Así que ahora, Nayacha, que nos comentes un poquito también sobre qué recomendaciones tú quisieras compartir con relación al estudio, que bueno, te tocó liderar todo esto y que no fue una tarea fácil, pero que se logró a pesar de muchas dificultades que tuviste en el camino y que, bueno, se logró hacer y que todavía la divulgación de esto continúa y queremos seguir todavía llevando estos contenidos y escuchando también lo que los demás necesitan, porque a veces del estudio no lo tenemos todo, pero queremos escuchar esas voces. ¿Qué recomendaciones nos pueden dar? Ok, bueno, muchas gracias, Maggie. De hecho, quiero comenzar por darte las gracias a ti también. Una parte muy importante de este estudio, como bien se dijo anteriormente,
Este es un equipo multidisciplinario y tener como clave relaciones con con la comunidad, eso era lo que iba a asegurar que lo que saliera del estudio pudiera ser implementado o conocido directamente por aquellas personas que trabajan en el museo y directamente con el público. Además de que nos ayudan a aterrizarnos y decir estas ideas que tenemos, ok, ¿qué es lo que de veras se puede? ¿Qué es lo que podríamos? ¿No? Así que eso para iniciar. Entonces, ya Kaisha y Guillermina han dicho muchas cosas que son muy relevantes a los resultados, las recomendaciones del estudio. Yo agregaría, a través de las divulgaciones que ya hemos comenzado a hacer en las provincias, directamente con docentes y algunos supervisores de ciencias sociales, han surgido excelentes recomendaciones adicionales. Algunas del estudio, pero que se repiten y nos gusta oír que se repiten. Más comunicación interinstitucional, ¿verdad? Sea Meduca, Mi Cultura o Meduca directamente con más museos para poder establecer un compromiso más firme que de veras asegure que, bueno, los retos siempre van a haber, ¿verdad? El tema del protocolo que se menciona muchísimo es un tema que es necesario, no se puede eliminar, no se debe eliminar, pero que hay que como que darle otra mirada para ver qué más se puede hacer, especialmente una mirada diferenciada dependiendo de dónde están esas escuelas y el contexto y la situación de las diferentes escuelas que necesitan esos apoyos adicionales. Además, diría, en términos de investigación, o sea, tuvimos recomendaciones para investigación futura. Sería excelente poder ampliar esto. Nosotros hicimos 5 regiones educativas, hay 16. Ahora, debo decir, esas 5 regiones educativas componen prácticamente el 50% de la población de premedia y media del sistema oficial. Así que eso es algo significativo, pero sí, la variación que hay, que puede haber en diferentes regiones, es algo que nosotros no pudimos medir por el tamaño de nuestra muestra, o sea que sería bueno poder tener una muestra más grande y más variada de todas esas regiones diferentes. Eso requiere más plata. Y nuevamente le damos todas las gracias a Senacity y los animamos a que siga financiando este tipo de estudios, especialmente en estas áreas. Gracias por confiar en nosotros desde el museo. Hacer investigación es algo que no es no se ve mucho en Panamá, así que fue un lujo poder hacer esto con este equipo y desde este museo. Y también la comunicación entre nuestros museos, porque este estudio se enfocó en la historia del canal, pero pudo haber sido sobre cualquier aspecto de nuestra historia, ¿verdad? Y creo que las recomendaciones que han salido, los hallazgos, se aplican a diferentes museos. Y terminaría nada más diciendo, nosotros antes de iniciar este estudio hicimos un estudio piloto, pequeñito, para entender un poquito cómo sería esta dinámica. Y una de las cosas que me acuerdo que pensamos anteriormente es, los museos y las escuelas tienen objetivos diferentes, ¿no? En uno hay una rendición de cuentas que involucra calificaciones y unos criterios estandarizados y toda la cosa que no se pueden obviar. Pero ambos, museos y escuelas, deberían tener objetivos en común que tienen que ver con motivar, inspirar a estos estudiantes, a cualquiera que entra a estos espacios, a querer saber más y a cuestionar más y a pensar críticamente, ¿verdad? Y eso desde cada uno de nuestros sectores creo que podemos apoyar y apoyarnos entre nosotros para hacer eso aún más. Así que yo creo que es lo único que agregaría. Kaisha y Guillermina fueron dieron una descripción muy completa de los hallazgos, pero eso sería lo que yo agregaría por mi parte. Y gracias a todas. No está Nadia aquí, debo decir, Nadia de León también fue una parte demasiado importante, está demasiado ocupada, pero fue una parte demasiado importante para que este estudio se pudiera realizar. Así que también mil gracias a Nadia por todo su apoyo y su aporte en el estudio. Sí, gracias Nayasha. Yo creo que fue un equipo muy grande que trabajó también detrás de todo este estudio, todo el apoyo que se dio de parte de otras organizaciones e instituciones y que sí, el estudio en teoría se necesita una inversión para poder continuar, ampliar tal vez esto un poco más y conocer a profundidad un poco más de cómo podemos nosotros ayudar. Y bueno, queda nada más que puesto en el mantel de que nosotros como museo, que somos un espacio cultural, accesible, un espacio histórico, un espacio en donde todas las personas sientan que pueden dialogar, que pueden de una u otra manera adquirir estas nuevas informaciones. Nosotros
mantengamos una propuesta para estos programas educativos, empecemos a hacer alianzas entre nosotros, toquemos las puertas de Meduca, que es la institución ahorita que rige toda esta parte docente, y que así como Caixa comentó que en otros países los museos no son esa visita de recreación, sino son una visita educativa en donde la escuela se compromete y es parte de su currículum en tener esta actividad que les genera a ellos una información de su historia, de su espacio, de su comunidad, que los museos nos empoderemos también con nuestras comunidades y no solamente el espacio o el entorno que tenemos, sino con todas nuestras comunidades educativas que, como bien comentaron, no todas tienen accesibilidad, hay muchas dificultades. Hay estas escuelas, como decía Guillermina, que todo el año hacen actividades para recoger fondos y ver cómo salen, porque no todas pueden estar varios días visitando la ciudad y recorriendo todo, pero creo que queda un gran trabajo trabajar en una red nosotros, como lo somos todos los museos, en generar estos programas que puedan de una u otra manera favorecer al estudiante, ayudar y apoyar al educador y crear estas herramientas entonces de accesibilidad, capacitar al docente, ayudar en la parte de las capacitaciones y generar entonces estos nuevos diálogos y estas conversaciones que nos llevan entonces nosotros a tener o mejorar estas condiciones de metodologías que se utilizan, no una visita de distracción o de recreación, sino una visita educativa que sirva para ellos como formación. Y sobre todo en la parte de la historia, en el caso de nosotros como museo, que es muy importante y que sabemos lo complicado que es, cómo generar entonces esta interacción con estos grupos educativos. Bueno, yo quiero darles las gracias a nuestras panelistas que nos acompañaron hoy. Gracias por su tiempo y por estar aquí. Y vamos a seguir con estas conversaciones, a tener más diálogos, así que para eso los invitamos siempre a que nos sigan en nuestras redes sociales como @Museo del Canal, que estamos también llevando a cabo este programa de divulgación a diferentes lugares, por diferentes plataformas, para que conozcan un poco más y para ir buscando entonces estas recomendaciones de cómo podemos nosotros los museos tal vez apoyar a la parte educativa en diferentes temáticas y generar entonces estas sinergias entre nosotros. Así que a todos este diálogo va a quedar también, luego lo vamos a subir a YouTube, así que pueden también verlo nuevamente para que tengan entonces la información de todo lo que hemos conversado. Y quiero agradecerle a Nayasha Warren, a Guillermina de Gracia y a Caixa Corignaldi por acompañarnos. No sé si quieren dar un saludo de despedida a nuestro público, a nuestra audiencia. No, gracias, gracias de veras a todos por acompañarnos y bienvenidas. Más ideas, si tienen más ideas, los pueden compartir con nosotros, que esa es la idea, seguir trabajando. Gracias por generar estos espacios, por creer en que la investigación es importante y por ver ese trabajo en conjunto, museo y escuelas, en todo ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Que tengan buenas tardes. Y sí, gracias por estar interesados en la historia, cómo se escribe, cómo se enseña, a cómo se vive, porque creo que es parte que puede inspirar y puede motivar a las generaciones que vienen. Sí, gracias a ustedes y gracias a todos los que se conectaron por acompañarnos en nuestro diálogo, los museos como espacios educativos, cómo podemos crear estos espacios para apoyar a la educación. Así que gracias y nos vemos entonces el próximo mes en nuestro siguiente diálogo en el museo. Gracias a todos.